Aquí está, amor, para comprar muebles nuevos. La voz de mi hijo Alberto atravesó el pasillo y llegó hasta mis oídos justo cuando empujaba la puerta de entrada. Me quedé paralizada en el umbral, con las llaves todavía en la mano, el bolso colgando de mi hombro, sintiendo como el calor de la tarde se mezclaba con un frío repentino que me subía por la espalda. Había salido apenas 2 horas antes para resolver unos papeles en el banco. Documentos de la venta de mi casa, formularios que necesitaban mi firma, trámites que solo yo podía hacer. Dejé el sobre blanco escondido en el cajón de mi cómoda, envuelto en la bolsa de tela que mi madre me regaló hace 40 años. Dentro estaban todos los dólares de la venta. Cada billete representaba 71 años de vida, de sacrificios, de noches sin dormir. Avancé despacio por el pasillo, sin hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía sus golpes en mis oídos. Y entonces los vi. Alberto estaba parado en medio de la sala, sonriendo como un niño orgulloso de su travesura, extendiendo ese sobre blanco hacia Dayana. Mi sobre. Mi dinero. Mis 71 años convertidos en un regalo para su esposa. Dayana lo tomó con las 2 manos, sus ojos brillando con esa mezcla de codicia y triunfo que te hace sentir un escalofrío. Sus uñas rojas arrancaron el sobre y comenzó a contar los billetes con una velocidad que me hizo entender que esto no era improvisado. Ya lo habían planeado. Ya sabían exactamente cuánto había ahí dentro. ¿Cuánto es?, preguntó ella sin dejar de contar, sus labios moviéndose en silencio mientras sus dedos pasaban de billete en billete. Alberto se acercó más, mirando por encima de su hombro, embobado, como si estuviera viendo el tesoro más grande del mundo. Todo lo que necesitamos, respondió él. Con esto podemos cambiar toda la sala. El sofá nuevo que querías, la mesa de centro, las lámparas. Todo. Me quedé ahí, invisible en el marco de la puerta, sintiendo como cada palabra era una piedra que caía sobre mi pecho. Todo lo que necesitamos. Como si mi vida entera, condensada en ese sobre, fuera simplemente un catálogo de muebles por comprar. Como si los años que pasé levantando esa casa que tuve que vender no significaran nada. Fue entonces cuando Dayana levantó la vista y me vio. Su rostro se transformó en un segundo. La sonrisa desapareció. Los ojos se abrieron desmesuradamente. El sobre casi se le cae de las manos. Y entonces vino el grito que todavía resuena en mi cabeza. ¿Dónde está ella? Voy a acabar con esa vieja. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Alberto se giró tan rápido que tropezó con sus propios pies. Me vio ahí, parada en el pasillo, con mi bolso todavía colgando del hombro. Su cara se puso blanca como el papel. Por un instante, solo un instante, vi vergüenza en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Mamá, tartamudeó, y su voz sonaba como la de un niño atrapado robando dulces. No es. Yo pensé que. Tú dijiste. No terminó ninguna de esas frases. Solo se quedó ahí, mirándome, esperando que yo dijera algo, que gritara, que llorara, que hiciera cualquier cosa que le permitiera tomar el control de la situación. Pero yo no dije nada. Simplemente caminé hacia ellos, despacio, sintiendo como mis piernas temblaban pero obligándolas a seguir adelante. Cada paso resonaba en el piso de madera. Cada paso me acercaba más a esa escena que no podía ser real, que tenía que ser una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Dayana apretó el sobre contra su pecho como si fuera un escudo. Alberto me dijo que era un regalo, escupió mirándome con esos ojos llenos de desafío. Que tú querías ayudarnos con la casa. Que para eso vendiste tu casita vieja. Casita vieja. Así llamó a la casa donde crié a mi hijo. La casa donde planté un jardín que nunca floreció como yo quería, pero que igualmente cuidé durante años. La casa donde pasé noches enteras cosiendo ropa para que Alberto tuviera que ponerse cuando su padre nos abandonó. Dame el sobre, dije, y mi voz sonó extraña hasta para mí. Ronca. Grave. Distante. Como si viniera de otra persona. Ese dinero no es tuyo. Alberto dio un paso adelante, poniéndose entre Dayana y yo. Mamá, cálmate. Podemos hablar de esto. No es para tanto. No es para tanto. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. No es para tanto que tu hijo entre a tu habitación sin permiso. No es para tanto que revise tus cajones. No es para tanto que tome todo el dinero que tienes en el mundo.
No es para tanto que te lo entregue a su esposa como si fuera un trofeo ganado. ¿Cómo entraste a mi habitación?, pregunté mirando fijamente a Alberto. ¿Cómo supiste dónde estaba el dinero? Él miró hacia el suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Yo te vi guardándolo hace unos días. La puerta estaba abierta. No fue a propósito. Mentira. La puerta de mi habitación nunca está abierta. Siempre la cierro, desde que me mudé a esta casa que ellos eligieron, esta casa de alquiler con paredes delgadas y muebles que no escogí. Siempre la cierro porque es el único espacio que siento mío en un lugar donde todo pertenece a otros. Devuélveme mi dinero, repetí, esta vez mirando directamente a Diana. Ahora. Ella rió. Fue una risa corta, amarga, llena de desprecio. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía contra tu propio hijo? ¿Vas a hacer un escándalo por unos dólares que de todas formas algún día serán de él? Unos dólares. Como si fueran monedas encontradas en el sofá. Como si no representaran todo lo que tengo. Como si no fueran la única seguridad que me queda en este mundo. No son unos dólares, dije, y sentí como algo se quebraba en mi voz. Es todo lo que tengo. Es el resultado de vender la casa donde viví 30 años. Es mi futuro, mi vejez, mi tranquilidad. Alberto finalmente encontró el coraje para mirarme a los ojos. Mamá, ya no eres joven. ¿Para qué necesitas tanto dinero guardado? Vives con nosotros. Te damos techo y comida. No tienes gastos. Ese dinero está mejor invertido en algo útil, en algo que todos podamos disfrutar. Algo útil. Como un sofá nuevo. Como una mesa de centro que combine con las cortinas. Como lámparas importadas que iluminen esta sala que nunca se siente como hogar. Eso era útil para él. Mi seguridad, mi tranquilidad, mi independencia, no lo eran. Este es mi dinero, dije lentamente, pronunciando cada palabra como si fuera la última que diría en mi vida. Lo gané yo. Es mío. Y nadie tiene derecho a tomarlo sin mi permiso. Diana dio un paso hacia atrás, apretando el sobre con más fuerza. Alberto es tu hijo. Todo lo tuyo es de él. Así funcionan las familias. Así funcionan las familias. Según ella, las familias eran lugares donde los hijos podían robar a sus madres y llamarlo amor. Donde las nueras podían gritar que iban a acabar con la vieja y considerarlo normal. Donde una mujer de 71 años no tenía derecho a su propio dinero porque ya estaba demasiado vieja para necesitarlo. Dame el sobre, Diana, dije dando un paso hacia ella. No voy a repetirlo. Ella retrocedió más, sus ojos moviéndose de mí a Alberto, esperando que él hiciera algo, que me detuviera, que tomara el control. Y él lo hizo. Se interpuso entre nosotras, con las manos levantadas como si yo fuera un peligro. Mamá, basta. Mira cómo te estás poniendo. Vas a enfermarte. Vamos a tu cuarto, te recuestas un rato, y cuando estés más tranquila hablamos. Más tranquila. Como si el problema fuera mi estado de ánimo y no el robo que acababan de cometer. Como si lo que necesitara fuera calmarme y no justicia. No voy a ningún lado sin mi dinero, dije firme. Diana aprovechó ese momento. Corrió hacia el pasillo, hacia su habitación, con el sobre apretado contra su pecho. La escuché cerrar la puerta con llave. El sonido del pestillo resonó en toda la casa como una sentencia final. Alberto me miró con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido lástima. Ahora mira lo que hiciste. La asustaste. Mañana hablamos cuando todos estemos más calmados. Se dio vuelta y caminó hacia su habitación, dejándome ahí, sola en medio de la sala, rodeada de sus cosas, sus muebles, sus fotos en las paredes. Me quedé inmóvil, escuchando cómo la puerta de su habitación se cerraba con un clic suave. El reloj de pared marcaba las 3:30 de la tarde. Afuera, el mundo seguía su curso normal. Los pájaros cantaban. Los carros pasaban por la calle. El sol brillaba con esa intensidad cruel del verano. Caminé despacio hacia mi habitación. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. La puerta estaba completamente abierta. Ni siquiera se habían molestado en cerrarla después de entrar a revisar mis cosas. El cajón de mi cómoda estaba entreabierto. La bolsa de tela de mi madre, esa bolsa que había guardado con tanto cariño durante décadas,
estaba tirada en el suelo. Vacía. Arrugada. Pisoteada. Me senté en el borde de mi cama y miré esa bolsa en el suelo. Las manos me temblaban. Las piernas me temblaban. Todo mi cuerpo parecía vibrar con una energía que no sabía cómo liberar. Cerré los ojos y vi mi casa. La pequeña casa azul con el jardín terco. La cocina donde preparé miles de comidas. La sala donde celebramos cumpleaños modestos. El baño donde lloré tantas veces después de que el padre de Alberto nos dejó con deudas y promesas rotas. Había vendido todo eso. Cada recuerdo. Cada rincón. Para tener seguridad. Para no ser una carga. Para tener algo mío en un mundo que siempre me pidió que diera sin esperar nada a cambio. Y mi hijo acababa de quitármelo como quien toma una galleta de un frasco. Abrí los ojos y me levanté. Caminé hacia el espejo sobre la cómoda y me miré. 71 años me devolvieron la mirada. Cabello completamente blanco. Arrugas profundas. Manos con manchas de edad. Una mujer vieja, pensé. Eso es lo que ven. Una mujer invisible, fácil de engañar, sin voz. Pero mis ojos todavía brillaban. Todavía había fuego ahí. Y en ese momento, mirándome en ese espejo manchado, sentí algo que no había sentido en años. No era tristeza. No era miedo. Era claridad. Una claridad fría y brillante que me mostraba exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi habitación, sentada en el borde de la cama, mirando la bolsa de tela vacía que había recogido del suelo. La sostuve entre mis manos durante horas, acariciando la tela gastada, recordando el día que mi madre me la dio. Fue en mi cumpleaños número 30, poco después de que el padre de Alberto nos abandonara. Guarda aquí lo importante, me había dicho ella. Lo que nadie debe tocar. Y yo obedecí durante 41 años. Escuché sus voces en la sala. Risas. El tintineo de copas. Música suave de fondo. Estaban celebrando. Celebrando mi dolor. Celebrando el robo. Celebrando los muebles nuevos que comprarían con mi vida convertida en dólares. En algún momento, Alberto tocó mi puerta. Mamá, ¿no vas a cenar? Dayana hizo pollo asado. Su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado apenas unas horas antes. No respondí. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Más tarde, mucho más tarde, cuando la casa finalmente se quedó en silencio, salí de mi habitación. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Caminé descalza por el pasillo, evitando los tablones que crujían, hasta la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La cocina estaba iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces lo vi. Sobre la mesa del comedor, había revistas abiertas. Catálogos de muebles. Páginas marcadas con post-its amarillos. Calculadora. Listas escritas a mano con la letra de Dayana. Sofá seccional, $2,000. Mesa de centro italiana, 800. Lámparas de pie, 300 cada una. Seguí leyendo, sintiendo como cada número era una puñalada. Había una hoja aparte, doblada a la mitad. La abrí. Era un presupuesto completo. No solo para la sala. También para su habitación. Cabecera nueva, 1,200. Tocadores, 900. Espejo de cuerpo completo, 500. Al final, un total escrito en rojo y subrayado 3 veces, $12,800. Casi todo lo que yo había guardado. Me senté en una de las sillas, con esas hojas temblando en mis manos. Entonces vi algo más. Un folder manila medio escondido bajo una de las revistas. Lo saqué. Adentro había impresiones de páginas web. Casas en venta. Apartamentos. Lugares más grandes, más modernos, en barrios mejores. Todos con precios que ellos jamás podrían pagar solos. Pero había algo más inquietante. Una hoja con anotaciones de Dayana. Convencer a Carmen de vender fue el primer paso. Ahora necesitamos que el dinero aparezca como nuestro. Si ella lo tiene guardado, no podemos usarlo para el enganche de la casa nueva. Alberto tiene que hablar con ella, hacerla entender que es por el bien de todos. Si se niega,
Buscar otra forma. Otra forma. Leí esas dos palabras una y otra vez. Otra forma de quitarme mi dinero. Otra forma de despojarme de lo único que tenía. Esto no había sido un impulso. No había sido un error. Había sido planeado. Calculado. Ejecutado con precisión mientras yo confiaba ciegamente en mi hijo. Volví a mi habitación con el folder escondido bajo el brazo. Me temblaba todo el cuerpo, pero no de miedo. Era rabia. Una rabia fría que empezaba a solidificarse en mi pecho como hielo. Me senté en la cama y saqué mi teléfono viejo del cajón de la mesita de noche. Tenía que documentar todo esto. Fotografié cada página del folder, cada anotación, cada lista, cada cálculo. La luz del flash iluminaba mi habitación en destellos breves, como relámpagos silenciosos. Cuando terminé, guardé todo exactamente como lo había encontrado. Mañana, antes de que despertaran, lo devolvería a la mesa. Pero no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, recordando cómo llegué a esta situación. Hacía 3 años, cuando Alberto y Dayana se casaron, la vida parecía simple. Yo vivía en mi pequeña casa azul, ellos rentaban un departamento del otro lado de la ciudad. Nos veíamos los domingos para comer. Todo era cordial, distante, seguro. Entonces Dayana quedó embarazada. O eso dijeron. Recuerdo el día que vinieron a darme la noticia. Ella tenía las manos sobre su vientre plano, sonriendo con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. Vamos a necesitar una casa más grande, dijo Alberto. Un lugar donde el bebé pueda crecer. Donde tú también puedas estar con nosotros, mamá. Para que nos ayudes. Me emocioné. Un nieto. La posibilidad de ser abuela. De tener propósito nuevamente. De no estar tan sola en esa casa que se sentía cada vez más vacía. Encontramos una casa perfecta, continuó Dayana. 3 habitaciones. Una para nosotros, una para el bebé, una para ti. Jardín grande. Barrio tranquilo. Pero el alquiler es alto. Necesitaríamos ayuda. Yo tenía ahorros entonces. No mucho, pero algo. Ofrecí contribuir con una parte del alquiler cada mes. No, mamá, dijo Alberto tomando mi mano. No queremos que pagues alquiler. Queremos que vivas con nosotros. Como familia. Tú nos ayudas con el bebé, nosotros te cuidamos a ti. Todos ganamos. Sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Pero yo quería creerlo. Quería creer que mi hijo me necesitaba, que yo todavía tenía valor, que mi vida no se había terminado solo porque había envejecido. Así que acepté. Vendí algunos muebles que no cabían en la habitación que sería mía. Empaqué mi vida en cajas. Me mudé. Los primeros meses fueron buenos. Yo cocinaba, limpiaba, organizaba. Ellos trabajaban. Por las noches cenábamos juntos y hablaban del bebé que vendría. Dayana me mostraba fotos de cunas y carriolas. Yo tejía mantitas pequeñas con anticipación. Me sentía útil. Me sentía parte de algo. Pero el bebé nunca llegó. Perdimos el embarazo, anunció Dayana una tarde, con los ojos secos y la voz plana. El doctor dice que debo esperar antes de intentar de nuevo. No hubo lágrimas. No hubo duelo visible. Solo ese anuncio frío y la vida continuando como si nada. Yo ofrecí mudarme de vuelta a mi casa. No seas tonta, mamá, dijo Alberto. Ya vendiste tus muebles. Ya estás aquí. Además, nos ayudas mucho. ¿Qué haríamos sin ti? Me quedé. Porque me necesitaban. Porque era útil. Porque la alternativa era volver a una casa vacía que ahora se sentía más como museo que como hogar. Pasaron los meses. Dayana nunca volvió a hablar de embarazos. Pero las exigencias aumentaron. Carmen, la cena está muy simple hoy. Carmen, no doblaste bien mi blusa. Carmen, el baño necesita limpieza más profunda. Dejó de llamarme suegra. Solo Carmen. Mi nombre dicho como una orden. Alberto cambiaba también. Se volvió distante. Llegaba tarde del trabajo. Los fines de semana salían solos, dejándome en casa. Necesitamos tiempo de pareja, decía Dayana. Yo me quedaba limpiando su desorden,
cocinando comidas que a veces ni siquiera comían porque preferían pedir comida a domicilio. Hace 6 meses, empezaron las conversaciones sobre hacer cambios. Esta casa es muy vieja, Carmen, decía Diana mirando alrededor con desprecio. Necesitamos renovar. ¿No te gustaría tener muebles más modernos? Yo asentía sin entender a dónde iba todo eso. Entonces vino la propuesta. Alberto se sentó conmigo una tarde. Mamá, Diana y yo hemos estado pensando. Tu casa, la que está vacía, solo está acumulando gastos. Impuestos, mantenimiento, servicios que sigues pagando sin usarlos. ¿Por qué no la vendes? El dinero te servirá para tu futuro. Y de paso, podrías ayudarnos a mejorar un poco este lugar donde todos vivimos. Tenía sentido. La casa estaba vacía. Los gastos eran reales. Y ellos tenían razón sobre una cosa. Yo vivía aquí ahora. ¿Para qué mantener una propiedad que solo me generaba cuentas? Piénsalo, insistió Alberto. No te estamos presionando. Solo queremos lo mejor para ti. Lo pensé durante semanas. Finalmente acepté. Puse la casa en venta. El proceso fue rápido. Un comprador apareció casi inmediatamente, ofreciendo un precio justo. Firmé los papeles. Recibí el dinero. $13,000 en efectivo que conté 3 veces antes de guardar en ese sobre blanco. ¿Qué vas a hacer con el dinero, mamá?, preguntó Alberto cuando regresé del banco ese día. Guardarlo, respondí. Para emergencias. Para mi vejez. Para sentir que tengo algo mío. Él asintió. Muy bien. Guárdalo en un lugar seguro. Y yo obedecí. En mi cajón. En la bolsa de mi madre. En el único espacio que creía privado. No sé cuándo exactamente se enteraron de dónde lo había guardado. No sé si Alberto entró a mi habitación mientras yo dormía, o si aprovechó alguna de mis salidas al mercado. No sé cuántas veces revisaron mis cosas antes de decidirse a tomar todo. Solo sé que lo planearon. Que esperaron el momento perfecto. Que ejecutaron el robo mientras yo resolvía papeles en el banco, confiada, ingenua, creyendo todavía que mi hijo me amaba. Me levanté de la cama cuando el cielo empezaba a aclararse. 5:30 de la mañana. Tomé el folder con todas las hojas y salí de mi habitación. La casa estaba en silencio. Devolví todo a la mesa del comedor, exactamente como lo había encontrado. Volví a mi cuarto y me vestí con cuidado. Me puse mi vestido gris, el que uso para ocasiones importantes. Me cepillé el cabello blanco y me lo recogí en un moño bajo. Me miré al espejo. Una mujer de 71 años me devolvió la mirada. Pero esta vez, esa mujer no parecía frágil. No parecía vencida. Había determinación en esos ojos cansados. Saqué de mi armario una caja pequeña que guardaba en el fondo, detrás de las sábanas viejas. Adentro estaban los documentos importantes. Mi acta de nacimiento. Mi identificación. Los papeles de la venta de la casa. Y algo más. Una tarjeta de un abogado que una amiga me había dado años atrás. Por si algún día lo necesitas, me había dicho ella. Yo había sonreído entonces, sin imaginar que ese día llegaría. Guardé todo en mi bolso. Miré alrededor de mi habitación. Esta nunca fue realmente mi habitación. Nunca colgué cuadros que me gustaran. Nunca cambié las cortinas feas. Nunca me sentí con derecho a hacer de este espacio algo mío. Había vivido 3 años como invitada en la casa de mi hijo. Como empleada no remunerada. Como la vieja útil que cocinaba y limpiaba sin quejarse. Pero eso terminaba hoy. Salí de la habitación con mi bolso al hombro. Eran las 6 de la mañana. Escribí una nota rápida y la dejé sobre la mesa de la cocina. Salí temprano. Volveré en la tarde. No dije a dónde iba. No tenían derecho a saberlo. Cerré la puerta principal con cuidado y caminé hacia la parada del autobús. El aire de la mañana era fresco, casi frío. El sol apenas empezaba a asomarse detrás de los edificios. Las calles estaban vacías excepto por algunos trabajadores madrugadores. Me senté en la banca de la parada y saqué la tarjeta del abogado de mi bolso. Licenciado Rafael Mendoza. Derecho familiar y patrimonial. Un número de teléfono. Una dirección. Marqué el número con dedos temblorosos.
Sonó 4 veces antes de que una voz de mujer contestara. Bufete Mendoza. Buenos días. Buenos días, dije, y mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Necesito hacer una cita urgente con el licenciado Mendoza. Es sobre un robo familiar. La secretaria me dio cita para las 9 de la mañana. 3 horas de espera que pasé caminando por el parque cercano, sentada en bancas frías, viendo cómo la ciudad despertaba a mi alrededor. Familias saliendo a correr. Niños camino a la escuela. Gente normal viviendo vidas normales mientras la mía se desmoronaba en pedazos que yo intentaba recoger con manos temblorosas. A las 9 en punto entré al edificio donde estaba el bufete. 3er piso. Ascensor viejo que subía con ruidos metálicos. Pasillo con olor a café y papel. Puerta de vidrio con el nombre del licenciado grabado en letras doradas. Empujé la puerta y entré a una sala de espera pequeña pero ordenada. La secretaria, una mujer de unos 40 años con lentes y sonrisa amable, me ofreció asiento. El licenciado la verá en unos minutos, señora Rosales, dijo después de que le di mi nombre. Me senté en una silla de cuero gastado y esperé, apretando mi bolso contra mi regazo como si fuera un salvavidas. Las paredes estaban llenas de diplomas y certificados. Fotografías del licenciado Mendoza estrechando manos con gente importante. Una estantería llena de libros gordos de leyes. Señora Rosales, puede pasar, dijo la secretaria abriendo una puerta interior. Me levanté con las piernas temblando y entré a la oficina. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, traje oscuro, mirada seria pero no fría. Se levantó de su escritorio y me extendió la mano. Buenos días, señora Rosales. Siéntese, por favor, dijo señalando una silla frente a su escritorio. Me senté despacio, colocando mi bolso en mi regazo. Él volvió a su silla y entrelazó las manos sobre el escritorio. Cuénteme qué la trae por aquí. La recepcionista mencionó algo sobre un robo familiar. Y entonces hablé. Le conté todo. Desde el principio. Desde la mudanza hace 3 años. Pasando por el embarazo que nunca existió, hasta el sobre blanco que mi hijo entregó a su esposa mientras yo estaba en el banco. No lloré mientras hablaba. Mi voz se mantuvo firme, casi mecánica, como si estuviera narrando la vida de otra persona. El licenciado Mendoza tomó notas en una libreta mientras yo hablaba. De vez en cuando asentía o hacía alguna pregunta para aclarar detalles. ¿Tiene alguna prueba de que ese dinero era suyo?, preguntó cuando terminé mi relato. Saqué los papeles de la venta de mi casa de mi bolso. Se los extendí. Él los revisó con cuidado, página por página. Aquí está claro que usted vendió la propiedad y recibió $13,000, dijo señalando la cifra en el documento. ¿Depositó ese dinero en algún banco? Negué con la cabeza. Lo guardé en efectivo en mi habitación. En un sobre blanco, dentro de una bolsa de tela. Vi la expresión de su rostro cambiar ligeramente. Eso complica las cosas, señora Rosales. Sin un depósito bancario, sin testigos, va a ser su palabra contra la de ellos. Sentí como algo se hundía en mi pecho. Pero tengo esto, dije sacando mi teléfono. Le mostré las fotografías que había tomado en la madrugada. Los catálogos. Las listas. El presupuesto. Las anotaciones de Diana sobre convencerme de vender la casa. Él miró cada imagen con atención, ampliándolas con los dedos, leyendo cada palabra. Esto es útil, dijo finalmente. Demuestra premeditación. Demuestra que sabían del dinero y planeaban usarlo. Pero necesitamos más. Se recostó en su silla y me miró directamente. Señora Rosales, lo que su hijo hizo tiene nombre. Se llama despojo. Es un delito. Pero los casos entre familiares son complicados. Los jueces tienden a buscar conciliación, especialmente cuando se trata de padres e hijos. No quiero conciliación, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Quiero mi dinero de vuelta. Y quiero que enfrenten consecuencias. El licenciado Mendoza asintió lentamente. Entiendo su posición. Y tiene todo el derecho de sentirse así. Pero necesito que entienda el proceso. Primero, vamos a enviar una carta de demanda legal. Les daremos 72 horas para devolver el dinero. Si no responden o se niegan, procedemos con una denuncia formal.
¿Y si se gastaron el dinero?, pregunté sintiendo como el pánico empezaba a trepar por mi garganta. ¿Y si ya compraron esos muebles? El licenciado respiró profundo. Entonces tendremos que embargar los bienes adquiridos con su dinero. Eventualmente recuperará lo que es suyo, señora Rosales. Pero puede tomar tiempo. Tiempo. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo me quedaba? 71 años. Cada día más cerca del final. Cada día que pasaba sin ese dinero era un día de inseguridad, de dependencia, de miedo. ¿Qué más puedo hacer?, pregunté. ¿Hay alguna forma de acelerar esto? El licenciado se inclinó hacia adelante. Puede hacer una denuncia por robo directamente en la fiscalía. Con eso, la investigación se vuelve penal, no solo civil. Pero tiene que estar preparada para las consecuencias. Su hijo podría enfrentar cargos criminales. Podría ir a prisión. Me miró fijamente. ¿Está dispuesta a llegar tan lejos? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. ¿Estaba dispuesta? Alberto era mi hijo. El bebé que cargué en mi vientre durante 9 meses. El niño al que enseñé a caminar, a leer, a ser buena persona. O al menos eso creía. ¿Estaba dispuesta a enviarlo a la cárcel? Cerré los ojos y vi de nuevo la escena. Lo vi entregándole el sobre a Dayana. Lo vi sonriendo mientras ella contaba mi vida en billetes. Lo escuché decir para comprar muebles nuevos, como si mi dolor no importara. Sí, dije abriendo los ojos. Estoy dispuesta. El licenciado Mendoza asintió. Muy bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, usted no puede regresar a esa casa. No hasta que esto se resuelva. ¿Tiene algún lugar donde quedarse? Negué con la cabeza. No tenía familia cercana. No tenía amigos lo suficientemente íntimos. No tenía nada. Hay un albergue para mujeres en situación vulnerable, dijo el licenciado escribiendo una dirección en un papel. Es temporal, pero es seguro. Vaya allá. Explique su situación. Mientras tanto, yo preparo los documentos necesarios. Mañana mismo enviamos la carta de demanda. Me extendió el papel. Lo tomé con manos que ya no temblaban. ¿Cuánto le debo por la consulta?, pregunté abriendo mi bolso. Él levantó una mano. Esta primera consulta no tiene costo, señora Rosales. Cuando recupere su dinero, hablamos de honorarios. Por ahora, lo importante es protegerla a usted y asegurar que se haga justicia. Sentí algo cálido en el pecho. Gratitud. Esperanza. Cosas que no había sentido en mucho tiempo. Salí del bufete con la dirección del albergue en mi mano y un plan en mi cabeza. Tomé otro autobús. Atravesé la ciudad hasta un barrio que no conocía. El albergue era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo pálido, con rejas en las ventanas y un jardín pequeño en el frente. Toqué el timbre. Una mujer joven abrió la puerta. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con voz amable. Vengo por recomendación del licenciado Mendoza, dije mostrándole el papel. Necesito un lugar donde quedarme temporalmente. Es una situación familiar complicada. La mujer asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. Pase, señora. Hablemos adentro. Me guió a una oficina pequeña. Me pidió que le contara mi situación. Volví a narrar todo, esta vez de forma más breve. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Tenemos espacio disponible, dijo cuando terminé. Puede quedarse hasta 3 meses mientras resuelve su situación. Compartirá habitación con otras 2 señoras. Hay reglas de convivencia, horarios de comida, tareas de limpieza compartidas. Acepto todo, dije sin pensarlo 2 veces. Cualquier cosa era mejor que volver a esa casa. Me mostró las instalaciones. Habitaciones sencillas con literas. Baños compartidos. Una cocina comunitaria. Una sala con televisión vieja y sofás gastados. No era lujo, pero era seguro. Era un techo que nadie podía quitarme mientras estuviera ahí. ¿Necesita regresar a buscar sus cosas?, preguntó la encargada. Pensé en mi habitación. En el armario con mi ropa. En las pocas pertenencias que había llevado cuando me mudé. Sí, dije. Pero no puedo ir sola.
Tengo miedo de lo que puedan hacer. La mujer asintió comprensiva. Podemos acompañarla. Hay un procedimiento para estos casos. Contactamos a la policía, ellos van con usted, recoge sus cosas bajo supervisión, y nadie puede detenerla. Esa misma tarde, 3 horas después, regresé a la casa acompañada de 2 oficiales de policía. Toqué el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que sentía sus golpes en mis oídos. Diana abrió la puerta. Su cara de sorpresa al verme con los policías fue casi cómica. «¿Qué es esto?», preguntó con voz chillona. «Vengo por mis pertenencias», dije con voz firme. «Los oficiales están aquí para asegurar que pueda recoger mis cosas sin problemas». Uno de los policías, un hombre alto de unos 30 años, dio un paso adelante. «Señora, necesitamos que permita el acceso. Es un procedimiento legal. La señora Rosales tiene derecho a recuperar sus pertenencias». Diana no tuvo más opción que hacerse a un lado. Entré a la casa con los oficiales detrás de mí. Alberto salió de la sala, con cara de confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?». No le respondí. Caminé directamente a mi habitación. Saqué mi maleta vieja del armario y empecé a empacar. Ropa, zapatos, fotografías, los documentos que me quedaban, todo lo que era mío. Alberto apareció en la puerta de la habitación. «Mamá, esto es ridículo. ¿Por qué trajiste a la policía? Podemos hablar». Me giré a mirarlo. «Ya no hay nada de qué hablar, Alberto. Me robaste. Tú y tu esposa me robaron lo único que tenía. Y ahora enfrentarán las consecuencias». Su cara se puso pálida. «No fue robo. Fue un malentendido. Íbamos a devolvértelo». «Mentiroso», dije, y esa palabra salió como un látigo. Encontré sus planes, sus listas, sus cálculos. Lo tenían todo planeado. Convencerme de vender mi casa, quitarme el dinero, gastarlo en sus caprichos. Alberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diana apareció detrás de él, con los brazos cruzados y expresión desafiante. «Ese dinero está mejor con nosotros que guardado en un cajón», dijo ella. «Eres una anciana. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Nosotros lo estamos invirtiendo en el hogar donde vives». Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su cara. «Yo ya no vivo aquí. Y ese dinero era mío para decidir qué hacer con él. No tuyo. No de Alberto. Mío». Terminé de empacar en silencio. Los policías esperaron pacientemente. Cuando cerré la maleta, la levanté y caminé hacia la puerta. Me detuve en el umbral y me giré una última vez. «Recibirán una carta de mi abogado», dije mirándolos a ambos. «Tienen 72 horas para devolver cada dólar que me quitaron. Si no lo hacen, los veré en la corte. Y si es necesario, en la cárcel». Salí de esa casa con mi maleta, escoltada por los 2 oficiales, sintiendo como cada paso me alejaba de 3 años de humillación. No miré atrás. No lloré. Solo seguí caminando hasta que llegué al carro patrulla que me llevaría de vuelta al albergue. Mientras el vehículo se alejaba, vi por el espejo lateral como Alberto y Diana se quedaban parados en la entrada, con las caras pálidas y las expresiones de quien acaba de entender que subestimó gravemente a su víctima. El albergue se convirtió en mi refugio esos primeros días. Compartía habitación con 2 mujeres mayores como yo. Teresa, de 68 años, que había escapado de un hijo adicto que le robaba la pensión. Y Marta, mi tocaya, de 73, cuya familia la había internado en un asilo sin su consentimiento para quedarse con su casa. Cada noche, en esas literas incómodas, compartíamos nuestras historias. Y descubrí que no estaba sola. Que había un ejército silencioso de mujeres mayores siendo despojadas por sus propias familias. La carta del licenciado Mendoza llegó a la casa de Alberto al segundo día. Lo supe porque él me llamó. 20 llamadas perdidas. Mensajes de voz llenos de súplicas y amenazas mezcladas. «Mamá, esto es una locura. Somos familia. No puedes hacernos esto. Piensa en lo que dirán los vecinos. Piensa en mi reputación». No respondí ninguna llamada. Bloqueé su número. Pero Diana encontró otra forma de contactarme. A través de redes sociales.
Publicó en su perfil una foto vieja de una cena familiar, donde yo aparecía sonriendo junto a ellos. El texto decía: es triste cuando las personas mayores pierden la razón y atacan a quienes más los aman. Estamos devastados por las falsas acusaciones de mi suegra. Solo queríamos cuidarla y ella nos paga con demandas. Oren por nosotros en estos momentos difíciles. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo para ella. ¡Qué terrible! Pobrecitos. Los viejos a veces se vuelven malagradecidos. Seguro tiene demencia y no sabe lo que hace. Leí cada comentario sintiendo cómo la rabia se mezclaba con algo peor, la impotencia de ver cómo manipulaba la narrativa, cómo se pintaba como víctima cuando era la ladrona. Teresa me encontró llorando en el baño comunitario esa noche. ¿Qué pasó, Carmen?, preguntó sentándose junto a mí en el piso frío. Le mostré la publicación. Ella leyó en silencio y luego me miró. Esto no es nuevo. Así operan. Roban, mienten, y luego se hacen las víctimas. Mi hijo hacía lo mismo. Decía que yo estaba loca cuando lo acusaba de robarme. ¿Qué hiciste?, pregunté limpiándome las lágrimas. Documenté todo. Cada transacción. Cada cosa que faltaba. Y cuando llegó el momento de enfrentarlo en corte, tenía pruebas que él no pudo negar. Me apretó la mano. Tú también tienes pruebas, Carmen. No dejes que sus mentiras te hagan dudar. Al tercer día, las 72 horas se cumplieron. No hubo respuesta de Alberto y Dayana. Ni una llamada a mi abogado. Ni un ofrecimiento de devolución. Nada. Solo silencio y esa publicación en redes sociales, recolectando más comentarios de personas que no conocían la verdad. El licenciado Mendoza me llamó esa tarde. Señora Rosales, como no respondieron a la carta, vamos a proceder con la denuncia formal. Necesito que venga mañana a la fiscalía conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación, escuchando los ronquidos suaves de Teresa y los suspiros ocasionales de Marta. Pensé en lo que significaba el día siguiente. Denunciar formalmente a mi hijo. Iniciar un proceso que podría destruir lo que quedaba de nuestra relación. Pero entonces recordé sus palabras. Ya no eres joven. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Recordé la sonrisa de Dayana contando mis billetes. Recordé el grito. Voy a acabar con esa vieja. Y supe que no tenía otra opción. Esto ya no era solo sobre el dinero. Era sobre dignidad. Era sobre demostrar que las mujeres mayores no somos desechables. Que nuestras vidas tienen valor. Que nadie tiene derecho a despojarnos de lo que ganamos con décadas de sacrificio. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me vestí con el mismo vestido gris que había usado para mi primera cita con el abogado. Me miré al espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que había llegado al albergue hace 3 días. Había determinación en esos ojos. Había fuerza. A las 9 llegué a la fiscalía con el licenciado Mendoza. El edificio era gris, frío, lleno de gente con historias tristes escritas en sus caras. Nos sentamos a esperar nuestro turno. ¿Está lista?, preguntó el licenciado. Asentí. Más que nunca. Cuando nos llamaron, entramos a una oficina donde un fiscal joven, no mayor de 35 años, revisó nuestros documentos. Despojo agravado por vínculo familiar, dijo leyendo la denuncia que el licenciado había preparado. $13,000. Tiene pruebas. Le mostramos todo. Los papeles de la venta. Las fotografías de los planes de Dayana. La publicación en redes sociales que, irónicamente, demostraba que sabían de la situación y no negaban el conflicto, solo cambiaban la narrativa. El fiscal tomó notas. Voy a girar una orden de presentación. Ellos tendrán que venir a declarar. Mientras tanto, vamos a solicitar un embargo preventivo sobre sus cuentas bancarias. Sentí algo parecido al alivio. Las cosas se estaban moviendo. La justicia, lenta pero segura, empezaba a girar sus engranajes. Salimos de la fiscalía con copias de la denuncia formal. Ahora esperamos, dijo el licenciado Mendoza. Puede tomar algunas semanas, pero créame, señora Rosales, vamos por buen camino. Le agradecí y regresé al albergue sintiendo que, por primera vez en días, podía respirar un poco más tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. Esa misma noche,
Alberto encontró la forma de contactarme. Apareció en la puerta del albergue. La encargada me avisó. Hay un hombre aquí que dice ser su hijo. No puede entrar, pero está pidiendo hablar con usted. Bajé con el corazón acelerado. Lo vi a través de la reja de entrada. Se veía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Cabello despeinado. Mamá, por favor, dijo con voz quebrada. Necesitamos hablar. Esto se salió de control. Me acerqué a la reja, pero no la abrí. ¿Trajiste mi dinero?, pregunté directamente. Él bajó la mirada. No tenemos todo. Gastamos parte en el anticipo de unos muebles. Pero podemos devolverlo poco a poco. Te firmo lo que sea. Solo retira la denuncia. ¿Cuánto gastaron?, pregunté sintiendo como la rabia volvía a trepar. 4.000, murmuró. Quedan 9.000. El resto lo tenemos guardado. $4.000. En menos de una semana. En muebles que ni siquiera necesitaban. Mientras yo dormía en una litera prestada comiendo en horarios comunitarios. Devuélveme los 9.000 mañana, dije. Y los otros 4.000 los pagas en mensualidades. Con un documento legal firmado ante notario. Y tal vez, solo tal vez, considere retirar los cargos. Alberto asintió desesperado. Sí, sí. Lo que tú digas. Mañana mismo. Me giré para irme, pero me detuve. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué me hiciste esto? Él levantó la vista. Vi lágrimas en sus ojos. Diana. Ella quería tanto. Y yo solo quería hacerla feliz. Pensé que tú no lo necesitabas realmente. Pensé que estarías bien sin él. Negué con la cabeza. Pensaste mal. Y subí las escaleras sin mirar atrás, dejándolo ahí, aferrado a la reja, finalmente entendiendo el dolor que había causado. Alberto no apareció al día siguiente. Tampoco al otro. Ni al otro. Las promesas de devolución se evaporaron como el humo. El licenciado Mendoza me llamó con noticias. El embargo preventivo fue rechazado. El juez considera que necesitamos más pruebas antes de congelar sus cuentas. Pero tengo algo mejor. La orden de presentación fue girada. Tienen que comparecer ante el fiscal la próxima semana. Mientras tanto, la guerra silenciosa continuaba. Diana publicó otro post, esta vez con una foto del sobrevacío que supuestamente había encontrado en la basura. Miren lo que encontramos. El famoso sobre del dinero que según mi suegra le robamos. Estaba vacío, tirado entre sus cosas. Creemos que ella misma escondió el dinero y ahora no recuerda dónde. Es doloroso ver cómo la vejez afecta la mente. Los comentarios volvieron a llenarse de pena por ellos. Pero esta vez yo estaba preparada. Saqué capturas de pantalla de todo. Cada publicación. Cada comentario. Cada mentira documentada. El licenciado sonrió cuando se las mostré. Esto es oro, señora Rosales. Están cavando su propia tumba. Cada publicación es evidencia de que saben del conflicto y están intentando manipular la opinión pública. Eso no lo hace alguien inocente. En el albergue, la vida continuaba con su rutina simple. Despertaba a las 6. Ayudaba en la cocina preparando el desayuno para todas. Limpiaba mi área. Asistía a los talleres que ofrecían. Terapia grupal los martes. Tejido los jueves. Y cada noche, conversaciones largas con Teresa y Marta sobre nuestras batallas compartidas contra familias que nos veían como objetos descartables. Una tarde, mientras tejía en la sala comunitaria, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo aceptar la llamada. Abuela Carmen. La voz era joven, temblorosa, familiar. ¿Marta?, pregunté sintiendo como mi corazón se aceleraba. Marta. Mi nieta. La hija de Alberto que estudiaba en otra ciudad. Hacía meses que no hablábamos. Abuela, acabo de enterarme de todo. Papá me dijo que te volviste loca, que lo estás demandando sin razón. Pero algo no me cuadraba. Así que investigué. Hablé con algunos vecinos. Vi las publicaciones de Diana. Y encontré mensajes en el teléfono de papá que dejó olvidado en mi última visita. Su voz se quebró. Abuela, lo siento tanto.
No sabía que te habían hecho esto. Sentí como las lágrimas se empezaban a brotar. Finalmente, alguien de mi familia que me creía. Alguien que veía la verdad. Marta, yo. No tienes que explicarme nada, interrumpió ella. Yo sé que papá y Diana te robaron. Tengo pruebas. Conversaciones donde planean todo. ¿Puedo verte? Necesito hablar contigo. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca del albergue. Marta llegó con una mochila llena de papeles. Tenía 23 años, estudiaba Derecho en la universidad, y sus ojos cafés brillaban con una mezcla de rabia y determinación que me recordó a mí misma hace 50 años. Abuela, mira esto, dijo sacando su teléfono. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones entre Alberto y Diana. Ya encontré dónde guarda el dinero. En esa bolsa vieja de su mamá. ¿Cuándo lo tomamos? Mañana. Ella va al banco. Tenemos al menos 2 horas. Perfecto. Ya escogí los muebles. Con eso alcanza para todo lo que queremos. Leí cada mensaje sintiendo como la última esperanza de que hubiera sido un malentendido se desvanecía. Estaba todo ahí. La premeditación. El plan. La ejecución. Hay más, dijo Marta deslizando a otras conversaciones. Mira esto. Es de hace 6 meses. Leí con horror. Tenemos que convencerla de que venda la casa. Es la única forma de conseguir dinero rápido. ¿Y si se niega? No lo hará. La manipularé. Le diré que es por su bien. Que los gastos la están ahogando. Mi mamá siempre cede cuando cree que me está ayudando. Marta, esto. Empecé a decir, pero ella me interrumpió. Es suficiente para hundirlos, abuela. Esto demuestra todo. Y yo voy a testificar. Voy a contarle al fiscal exactamente lo que encontré. Voy a ayudarte a recuperar tu dinero. La abracé en medio de esa cafetería, sin importarme quién nos viera. Por primera vez en semanas, no me sentía sola. Tenía una aliada. Tenía a alguien que peleaba conmigo. Marta vino conmigo al bufete del licenciado Mendoza. Le mostramos todo. Las conversaciones. Las pruebas. Él las revisó con ojos que se iban abriendo cada vez más. Esto cambia todo, señora Rosales. Con estos mensajes, el caso deja de ser su palabra contra la de ellos. Ahora tenemos evidencia documental irrefutable. Miró a Marta. ¿Estás dispuesta a declarar contra tu padre? Marta no dudó ni un segundo. Sí. Lo que hizo está mal. No puedo quedarme callada. El licenciado asintió con aprobación. Muy bien. Voy a presentar esta evidencia nueva ante el fiscal. Esto va a acelerar todo. Y así fue. 2 días después, Alberto y Diana recibieron una citación urgente. Ya no era solo para declarar. Era para enfrentar cargos formales con pruebas contundentes. La noche antes de la audiencia, Alberto me llamó desde otro número. Su voz sonaba desesperada. Mamá, Marta me traicionó. Nos traicionó a todos. ¿Cómo pudiste ponerla en nuestra contra? Yo no puse a nadie en contra de nadie, respondí con calma. Marta eligió el lado de la verdad. Algo que tú olvidaste hacer hace mucho tiempo. Van a arrestarnos, dijo con voz temblorosa. El abogado nos dijo que con esas pruebas podríamos ir a la cárcel. Todo por un dinero que de todas formas algún día sería mío. No, lo corregí. Todo por robarme. Por traicionarme. Por tratarme como si no valiera nada. Mamá, por favor. Retira todo. Te devolvemos el dinero. Los 9.000 que quedan. Hoy mismo. ¿Y los 4.000 que ya gastaron? Pregunté. Silencio. Vamos a conseguirlos. De alguna forma. Pero por favor, no me metas a la cárcel. Piensa en lo que eso significaría para mi futuro. Para mi trabajo. Para todo. Respiré profundo. Deberías haberlo pensado antes de meter la mano en mi cajón. Nos vemos mañana en la audiencia, Alberto. Colgué el teléfono. Teresa estaba sentada en su litera, mirándome. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien.
Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo con la certeza de que mañana, cuando me parara frente a ese fiscal, frente a mi hijo y su esposa, les mostraría que Carmen Rosales no era una vieja confundida. Era una mujer que conocía su valor. Una mujer que peleaba por lo suyo. Una mujer que no se dejaba destruir. La mañana llegó fría y gris. Me puse mi vestido gris, el que ya se había convertido en mi uniforme de batalla. Marta pasó por mí al albergue. «¿Lista, abuela?», preguntó tomando mi mano. «Lista», respondí. Y juntas caminamos hacia la justicia que tanto tiempo había esperado. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. Paredes color crema, fluorescentes que zumbaban suavemente. Sillas de plástico alineadas en filas ordenadas. El fiscal, el mismo hombre joven que nos había atendido antes, estaba sentado detrás de un escritorio. El licenciado Mendoza se sentó a mi derecha. Marta a mi izquierda. Y frente a nosotros, del otro lado, Alberto y Dayana con su abogado. No los había visto en persona desde el día que fui por mis cosas. Alberto había perdido peso. Tenía ojeras profundas y la camisa arrugada. Dayana, en cambio, se veía impecable. Vestido negro. Cabello perfectamente peinado. Maquillaje que intentaba ocultar la preocupación en sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me fulminó con una expresión de odio puro. Yo sostuve su mirada sin pestañear. El fiscal abrió la carpeta frente a él. «Estamos aquí por el caso de despojo agravado. Señora Carmen Rosales contra Alberto Rosales y Dayana Márquez». Su voz era neutral, profesional. He revisado la denuncia inicial y la evidencia adicional presentada. Comenzaremos con la declaración de la denunciante. Me puse de pie con las piernas temblando. El fiscal me pidió que narrara los hechos. Y lo hice. Con voz clara, sin llorar, relaté todo desde el principio. La venta de mi casa. El dinero guardado en mi habitación. El día que regresé del banco y los vi con el sobre. Las palabras de Alberto. El grito de Dayana. Todo. El fiscal tomaba notas. Alberto miraba al suelo. Dayana escribía algo en un papel que le pasaba a su abogado. ¿Tiene pruebas de que ese dinero existía?, preguntó el fiscal. El licenciado Mendoza presentó los documentos de la venta. $13,000 recibidos en efectivo, como consta en el contrato de compraventa. El fiscal revisó los papeles y asintió. ¿Y pruebas de que los acusados tomaron ese dinero? Fue entonces cuando Marta se puso de pie. Yo tengo pruebas, señor fiscal. Sacó su teléfono y una carpeta con impresiones. Estas son conversaciones entre mi padre y Dayana donde planean tomar el dinero de mi abuela. Aquí están las fechas, los horarios, los detalles de cómo lo harían. Le entregó todo al fiscal. La sala quedó en silencio mientras se leía. Vi cómo la cara de Alberto se ponía cada vez más pálida. Dayana le susurró algo violentamente a su abogado, quien levantó la mano. Señor fiscal, mi cliente alega que esas conversaciones fueron sacadas de contexto. Que se trataba de un acuerdo familiar donde la señora Carmen había ofrecido ayudarlos económicamente. Eso es mentira, dije levantándome de nuevo. Nunca ofrecí nada. Ellos entraron a mi habitación sin permiso y tomaron lo que era mío. El fiscal levantó la mano pidiendo calma. Señor Alberto Rosales, tiene derecho a declarar. ¿Qué tiene que decir? Alberto se puso de pie lentamente. Su voz salió temblorosa. Mi mamá nos había dicho que quería ayudarnos. Que para eso había vendido la casa. Para estar más cerca de nosotros y contribuir a la familia. Mentira, interrumpí. Yo vendí mi casa porque ustedes me convencieron de que era lo mejor. Pero nunca dije que ese dinero era para ustedes. El fiscal miró a Alberto. ¿Tomó usted el dinero del cajón de su madre? Alberto dudó. Vi cómo su abogado le hacía una seña de que no respondiera, pero él habló de todas formas. Sí, pero pensé que ella estaba de acuerdo. Ella estaba confundida últimamente. A veces olvidaba cosas. No estoy confundida, dije con voz firme. Recuerdo perfectamente cada detalle de lo que hicieron. El fiscal entonces miró a Dayana. Señora Márquez,
Usted estaba presente cuando se tomó el dinero. Diana se puso de pie con movimientos calculados. Yo recibí un sobre que mi esposo me dio. Él me dijo que era dinero que su madre nos regalaba para mejorar la casa donde todos vivíamos. Yo no entré a ningún cajón. Yo solo recibí lo que mi esposo me dio. Pero usted sabía que ese dinero venía de la venta de mi casa, dije mirándola directamente. Usted planeó todo. Las conversaciones que Marta presentó lo demuestran. Diana me miró con desprecio. Esas conversaciones no demuestran nada. Son interpretaciones de una chica manipulada por su abuela amargada. Marta se puso de pie inmediatamente. No estoy manipulada. Estoy del lado de la verdad. Ustedes robaron a mi abuela y ahora intentan hacerla ver como si estuviera loca. El fiscal golpeó su escritorio. Orden, por favor. Señorita Marta, usted vive con los acusados. No, señor. Vivo en otra ciudad estudiando Derecho. Pero visito a mi familia regularmente. ¿Y cómo obtuvo estas conversaciones?, preguntó el fiscal señalando las impresiones. Mi padre dejó su teléfono desbloqueado durante mi última visita. Yo tenía dudas sobre lo que estaba pasando porque mi abuela había desaparecido de repente. Así que revisé sus mensajes y encontré toda la verdad. El abogado de Alberto se puso de pie. Señor fiscal, esas conversaciones fueron obtenidas de manera ilegal. No pueden ser usadas como evidencia. El licenciado Mendoza se levantó inmediatamente. Las conversaciones fueron obtenidas por un familiar directo, no por autoridades. Y demuestran claramente premeditación y dolo en el delito cometido. Son completamente admisibles. El fiscal revisó sus notas. Tengo suficiente para continuar con el proceso. Hay evidencia de que existía el dinero. Hay confesión de que fue tomado sin consentimiento expreso. Y hay pruebas de premeditación. Voy a solicitar que los acusados devuelvan la totalidad del dinero en un plazo máximo de 10 días. Si no lo hacen, procederemos con cargos criminales formales que podrían incluir pena de cárcel. Alberto se derrumbó en su silla. Diana se mantuvo rígida, pero vi cómo sus manos temblaban. Su abogado pidió un receso para hablar con sus clientes. El fiscal accedió. 15 minutos. Salimos de la sala. Marta me abrazó. Lo estás haciendo bien, abuela. Muy bien. El licenciado Mendoza sonreía. El fiscal está de nuestro lado. Las pruebas son contundentes. Van a tener que devolver el dinero o enfrentar consecuencias serias. Sentí un alivio mezclado con tristeza. Estaba ganando, pero el precio era la destrucción completa de mi relación con mi hijo. Cuando regresamos a la sala, el abogado de Alberto pidió la palabra. Mi cliente está dispuesto a devolver los $9,000 que aún posee dentro de las próximas 48 horas. Y se compromete a pagar los $4,000 restantes en mensualidades de $500 durante 8 meses. Todo esto a cambio de que se retiren los cargos criminales. El fiscal me miró. Señora Rosales, ¿acepta usted esta propuesta? Miré a Alberto. Estaba llorando en silencio. Diana tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Acepto la devolución del dinero, dije lentamente. Pero no retiraré los cargos hasta que me hayan pagado hasta el último dólar. Y quiero todo firmado ante notario. Con testigos. Con garantías reales de pago. El fiscal asintió. Razonable. Entonces la orden es la siguiente. Devolución de $9,000 en 48 horas. Pago de $4,000 en 8 mensualidades con documento notariado. Si incumplen cualquier pago, los cargos criminales se reactivarán automáticamente y podrán enfrentar hasta 3 años de prisión por despojo agravado. Golpeó su escritorio. Se levanta la sesión. Salimos de esa sala con una victoria parcial. No era todo lo que quería, pero era justicia. Era reconocimiento de que me habían hecho daño. Era la certeza de que, poco a poco, recuperaría lo que era mío. Marta caminaba a mi lado, tomada de mi brazo. Estoy orgullosa de ti, abuela, dijo. Y yo, por primera vez en meses, me sentí orgullosa de mí misma también. Las 48 horas pasaron como arrastrándose. Cada minuto era una eternidad de dudas. ¿Realmente devolverían el dinero? ¿O buscarían alguna forma de escapar?
El licenciado Mendoza me llamó la tarde del segundo día. Señora Rosales, me contactó el abogado de su hijo. Están listos para hacer la devolución. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Con notario presente. Esa noche dormí inquieta. Soñé con el sobre blanco. Soñé con mi casa azul. Soñé con una versión más joven de Alberto, el niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Me desperté con las mejillas húmedas y el corazón pesado. Teresa me encontró sentada en la litera a las 5 de la mañana. ¿No pudiste dormir?, preguntó con voz suave. Hoy recupero mi dinero, dije. Debería sentirme feliz. Pero solo me siento vacía. Llegué a la oficina del licenciado Mendoza con media hora de anticipación. Marta ya estaba ahí esperándome. No iba a perdérmelo, dijo tomando mi mano. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Entraron Alberto, Dayana y su abogado. Alberto llevaba un sobremanila. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No me miró directamente. El notario, un señor mayor con lentes gruesos, organizó los documentos sobre el escritorio. Procedemos con la devolución de $9,000 por parte del señor Alberto Rosales a la señora Carmen Rosales, y la firma de un pagaré notariado por los $4,000 restantes, pagaderos en 8 mensualidades de $500 cada una. Su voz era monótona, como si hiciera esto todos los días. Alberto colocó el sobremanila sobre el escritorio. El notario lo abrió y comenzó a contar. Billetes de 100, de 50, de 20. Los contó 2 veces para asegurar la cantidad exacta. $9,000 confirmados, anunció finalmente. Deslizó el sobre hacia mí. Lo tomé con manos que temblaban ligeramente. Ese sobre no era el mismo que habían robado. Era nuevo, impersonal, pero el dinero era el mismo. Ahora el documento de pagaré, continuó el notario. Colocó varios papeles frente a Alberto. Aquí reconoce la deuda de $4,000. Se compromete a pagar $500 el día 5 de cada mes durante 8 meses. El primer pago vence el 5 del próximo mes. Si incumple algún pago, la totalidad de la deuda se vence inmediatamente y se reactivan los cargos penales. ¿Está de acuerdo? Alberto asintió sin decir palabra. Firmó cada página con movimientos mecánicos. Dayana permanecía sentada con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana, como si no estuviera realmente ahí. Cuando Alberto terminó de firmar, el notario me pasó los documentos. Señora Rosales, por favor revise y firme como acreedora. Leí cada línea cuidadosamente. Todo estaba ahí. Las cantidades, las fechas, las consecuencias del incumplimiento. Firmé sintiendo un nudo en la garganta. El notario selló todo con su sello oficial. Listo. Cada parte recibe una copia. Este documento tiene validez legal total. Guardó una copia en su portafolio y nos entregó las nuestras. Hubo un silencio incómodo. Alberto finalmente levantó la vista y me miró. Mamá, yo. No, lo interrumpí. No hay nada más que decir. Hiciste lo que tenías que hacer para cumplir con la ley. Eso no borra lo que hiciste. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo siento. De verdad lo siento. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, dije con voz firme. Me lastimaste de la peor manera posible. Me robaste. Me mentiste. Me hiciste sentir que no valía nada. Y lo peor de todo es que lo hiciste conscientemente, con premeditación, mientras yo confiaba en ti. Alberto agachó la cabeza. Dayana se levantó bruscamente de su silla. Ya terminamos aquí, dijo con voz cortante. Cumplimos con lo que el fiscal ordenó. No tenemos que escuchar más sermones. Me miró con ojos fríos. Espero que estés feliz, Carmen. Destruiste a tu propia familia por dinero. Sentí como la rabia subía por mi pecho, pero el licenciado Mendoza puso una mano en mi hombro, calmándome. Marta, sin embargo, no se contuvo. Se puso de pie y enfrentó a Dayana. ¿Destruir la familia? Ustedes son los que robaron. Ustedes son los que mintieron. Ustedes son los que trataron de hacer ver a mi abuela como una loca. No inviertan los roles. Ustedes son los criminales aquí.
Diana la miró con desprecio. Tú elegiste su lado. Ya verás las consecuencias de eso. ¿Me estás amenazando?, preguntó Marta dando un paso adelante. El abogado de Alberto intervino. Suficiente. Nos retiramos. Buenos días a todos. Tomó a Diana del brazo y prácticamente la arrastró hacia la puerta. Alberto lo siguió despacio, arrastrando los pies como un condenado. Antes de salir, se giró una última vez. Mamá, algún día espero que puedas perdonarme, dijo con voz quebrada. No respondí. Solo lo miré hasta que desapareció por la puerta. Cuando se fueron, me derrumbé en la silla. El licenciado Mendoza me ofreció un vaso de agua. Lo hizo muy bien, señora Rosales. Recuperó su dinero. Tiene protección legal. Ganó. ¿Por qué no se siente como una victoria?, pregunté limpiándome las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer. Marta se arrodilló frente a mí. Porque era tu hijo, abuela. Y duele. Siempre va a doler. Pero hiciste lo correcto. Te defendiste. Te respetaste. Eso es lo que importa. Regresé al albergue con el sobre de $9,000 en mi bolso y el pagaré firmado en mi mano. Las mujeres del albergue me recibieron con abrazos. Teresa preparó té. Marta, mi tocaya de 73 años, lloró conmigo. Lo lograste, repetía. Recuperaste lo tuyo. Pero yo no podía dejar de pensar en la cara de Alberto. En sus lágrimas. En el hijo que creí conocer y que había resultado ser un extraño. Esa noche conté el dinero sobre mi cama. $9,000. No eran los 13,000 completos, pero eran algo. Eran seguridad. Eran independencia. Eran la prueba de que no me había rendido. Guardé el dinero en un sobre nuevo y lo coloqué dentro de mi maleta, bajo llave esta vez. Ya no confiaría tan fácilmente. Al día siguiente fui al banco. Abrí una cuenta de ahorros solo a mi nombre. Deposité los $9,000. El empleado me entregó una libreta donde quedó registrado el depósito. Miré esos números impresos y sentí algo parecido a la paz. Este dinero ya no podía ser tocado por nadie más que yo. Estaba protegido. Estaba seguro. Salí del banco y caminé sin rumbo fijo por un rato. La ciudad se movía a mi alrededor. Gente apurada. Carros tocando bocinas. Vendedores ambulantes ofreciendo frutas y flores. La vida continuaba sin importar mi drama personal. Me senté en una banca del parque. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Marta, mi nieta. Abuela, estoy orgullosa de ti. Sé que esto ha sido difícil, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Y que yo siempre estaré de tu lado. Te amo. Leí ese mensaje 3 veces. Respondí, gracias, mi niña. No sé qué habría hecho sin ti. Te amo también. Guardé el teléfono y cerré los ojos. El sol me calentaba la cara. Los pájaros cantaban en los árboles. Por primera vez en meses, me permití pensar en el futuro. ¿Qué haría ahora? No podía quedarme en el albergue para siempre. Necesitaba un plan. Necesitaba reconstruir mi vida. Pero esta vez lo haría a mi manera. Sin depender de nadie. Sin confiar ciegamente. Sin olvidar nunca la lección que había aprendido de la forma más dolorosa posible. Abrí los ojos y miré el cielo azul. Había nubes blancas moviéndose lentamente. Todo cambia, pensé. Las nubes. Las estaciones. Las personas. Y yo también podía cambiar. Podía ser más fuerte. Más sabia. Más cuidadosa. Me levanté de la banca con una determinación renovada. La batalla legal había terminado. Ahora comenzaba la batalla de reconstruirme a mí misma. Los días siguientes fueron de planificación silenciosa. Marta venía a visitarme al albergue cada fin de semana. Traía revistas de apartamentos, listados de rentas accesibles, información sobre programas de vivienda para personas mayores. No vas a quedarte aquí para siempre, abuela, decía con determinación. Vamos a encontrarte un lugar tuyo. Un lugar donde nadie pueda entrar sin tu permiso. Encontramos un apartamento pequeño en un edificio antiguo pero bien mantenido. Un dormitorio. Cocina diminuta. Baño completo. Ventana que daba a un parque pequeño.
La renta era de $400 mensuales, servicios incluidos. Perfecto para mis necesidades. Perfecto para empezar de nuevo. Firmé el contrato con manos temblorosas. Era mío. Completamente mío. El día que me mudé, Teresa y Marta de Tocaya vinieron a despedirse. Nos abrazamos largo rato en la entrada del albergue. Gracias por acompañarme en lo peor, les dije. Teresa me apretó las manos. Tú nos diste fuerza a nosotras también, Carmen. Nos mostraste que sí se puede pelear, que sí se puede ganar. Me fui de ese lugar con lágrimas en los ojos, pero esperanza en el corazón. Mi nieta Marta me ayudó con la mudanza. No tenía muchas cosas. Mi maleta con ropa. Algunas fotografías que había rescatado. Los documentos importantes. Compramos lo básico, un colchón sencillo, sábanas, almohadas, ollas, platos, cubiertos. Nada lujoso. Todo funcional. Mientras armábamos mi nueva vida, ella me contó que había cortado contacto con su padre. Le dije que no puedo respetar a alguien que le hace eso a su propia madre, explicó mientras colgaba cortinas en la ventana. Me gritó. Me dijo que era una traidora. Que Dayana tenía razón sobre mí. Pero no me importa, abuela. Yo sé quién tiene razón aquí. Sentí orgullo y culpa mezclados. Orgullo de tener una nieta tan íntegra. Culpa de que mi situación hubiera roto también su relación con su padre. El primer mes en mi nuevo apartamento fue de ajuste. Aprendí las rutas de los autobuses. Encontré el mercado más cercano. Conocí a mis vecinos. Doña Daniela del apartamento de al lado, una señora de 80 años con sonrisa perpetua. Don José del piso de abajo, viudo de 75 que jugaba dominó en el parque cada tarde. Gente buena. Gente simple. Gente que no me pedía nada más que un saludo cordial. El día 5 del mes siguiente llegó. Primer pago de la mensualidad. Esperé todo el día. A las 6 de la tarde, recibí una transferencia bancaria. $500 exactos. Sin mensaje. Sin llamada. Solo el pago. Alberto estaba cumpliendo. Me sentí aliviada y triste al mismo tiempo. Aliviada porque significaba que recuperaría todo mi dinero. Triste porque esa transferencia fría era ahora toda nuestra relación, una obligación legal sin amor de por medio. Los meses pasaron. Cada día 5, la transferencia llegaba puntual. $500. Una y otra vez. Yo los depositaba en mi cuenta de ahorros, viendo cómo el número crecía lentamente. 10,000. 10,500. 11,000. 11,500. Cada depósito era un paso más hacia la recuperación completa. Cada depósito era también un recordatorio del precio que había pagado por mi dignidad. En el cuarto mes, algo inesperado sucedió. Toqué a mi puerta una tarde. Abrí y me encontré con Alberto parado en el pasillo. Se veía diferente. Más delgado. Cabello con más canas. Ojos cansados. Mamá, dijo con voz ronca. ¿Podemos hablar? Mi primera reacción fue cerrarle la puerta. Pero algo me detuvo. 5 minutos, dije dejándolo entrar. Se sentó en la única silla que tenía, mirando alrededor del apartamento pequeño. ¿Vives aquí ahora?, dijo, no era pregunta. Vivo aquí, confirmé quedándome de pie. ¿Qué quieres, Alberto? Él respiró profundo. Vine a decirte que Dayana y yo nos estamos separando. No sentí alegría. No sentí tristeza. Solo neutralidad. Lamento escucharlo, dije sin emoción. No lo lamentes, continuó él. Fue lo mejor. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de muchas cosas. De cómo ella me manipulaba. De cómo yo elegí hacerle caso a ella en lugar de hacer lo correcto. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero no vine a hablar de ella. Vine a hablar de nosotros. De lo que te hice. Ya hablamos suficiente en la audiencia, dije cruzándome de brazos. Ya firmamos documentos. Ya estás pagando. No hay nada más que decir. Alberto negó con la cabeza. Sí hay. Necesito que escuches mi disculpa real. No la que te di frente al notario. Una de verdad. Lo miré sin decir nada. Él continuó.
Fui un mal hijo. Un hijo terrible. Te robé. Te mentí. Permití que te trataran como basura en tu propia casa. Y lo peor es que lo justifiqué todo diciéndome que era por mi felicidad, por mi matrimonio, por mi futuro. Pero la verdad es que fui egoísta, cobarde y cruel. Su voz se quebró. Y entendería si nunca puedes perdonarme. Pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba decírtelo. Me senté en el borde de mi colchón, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre mí. ¿Qué quieres que diga, Alberto? ¿Que está bien? ¿Que te perdono y todo vuelve a ser como antes? Negué con la cabeza. No puedo hacer eso. Lo que hiciste me rompió. Me hizo dudar de todo. De ti. De mí. De si había sido una mala madre que crió a un hijo capaz de esto. No fuiste mala madre, dijo rápidamente. Fuiste la mejor. Me diste todo. Y yo pagué todo eso con traición. Se puso de pie. No vine a pedir perdón. Vine a decirte que lo siento. Y que entiendo si quieres que desaparezca de tu vida. Seguiré pagando hasta el último dólar. Eso no va a cambiar. Pero si prefieres que después de eso no vuelva a buscarte, lo respetaré. Lo miré largo rato. Vi al niño que fue. Vi al hombre que se convirtió. Vi el arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero también vi la herida que me había dejado y que todavía no sanaba completamente. No sé si algún día podré perdonarte, dije honestamente. Tal vez sí. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que necesito tiempo. Mucho tiempo. Para sanar. Para reconstruirme. Para aprender a confiar de nuevo. Alberto asintió. Lo entiendo. Toma todo el tiempo que necesites. Yo voy a seguir pagando. Y voy a trabajar en ser mejor persona. No por ti. Por mí. Porque no quiero seguir siendo el hombre que le hace daño a la gente que ama. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Marta tiene razón en todo. Y me alegro de que la tengas a ella. Al menos no estás completamente sola. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé sentada en mi colchón, procesando lo que acababa de pasar. No sentía el cierre que esperaba. No sentía reconciliación. Pero tal vez sentía algo más importante, la posibilidad de que, con tiempo, las cosas pudieran mejorar. No volver a ser como antes. Eso era imposible. Pero tal vez, solo tal vez, encontrar una forma nueva de coexistir. Esa noche llamé a Marta y le conté sobre la visita. Ella escuchó en silencio. ¿Qué vas a hacer, abuela?, preguntó finalmente. Nada por ahora, respondí. Voy a seguir viviendo mi vida. Voy a seguir sanando. Y voy a dejar que el tiempo decida el resto. Me parece sabio, dijo ella. Te amo, abuela. Yo también te amo, mi niña. Colgué el teléfono y miré por mi ventana. El parque estaba tranquilo. Las luces de la ciudad brillaban suavemente. Y yo, Carmen Rosales de 71 años, estaba sola en mi apartamento pequeño pero propio. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. Me sentía en paz. Pasaron 8 meses. 8 transferencias puntuales de $500. El último día 5 del plazo, desperté con una mezcla de emociones. Hoy se completaría el pago. Hoy recuperaría oficialmente cada dólar que me habían robado. Preparé mi café en la cocina pequeña y me senté junto a la ventana a esperar. A las 10 de la mañana, mi teléfono vibró. Transferencia recibida, $500. Era el pago final. Miré mi cuenta bancaria. $13,000 completos. Había recuperado todo. Cada centavo que me habían quitado estaba de vuelta donde pertenecía. Debería sentirme victoriosa. Debería sentirme feliz. Pero lo que sentía era algo más tranquilo, más profundo. Sentía cierre. Sentía que un capítulo doloroso finalmente había terminado. Llamé al licenciado Mendoza. Se completó el pago, le informé. Todos los cargos penales quedan sin efecto entonces, confirmó él. Su hijo cumplió con el acuerdo. Legalmente, el caso está cerrado. Le agradecí por todo. Por creerme. Por pelear por mí. Por mostrarme que la justicia, aunque lenta, a veces sí llega.
Colgué sintiendo gratitud hacia ese hombre que defendió a una anciana que muchos habrían ignorado. Esa tarde, Marta vino a visitarme como cada domingo. Traía flores del mercado. Rosas amarillas. Mis favoritas. Lo lograste, abuela, dijo abrazándome. Recuperaste todo. Y más importante, recuperaste tu dignidad. Preparé té y nos sentamos juntas en el sofá que había comprado con mis propios ahorros. Un sofá modesto pero cómodo. Elegido por mí. Pagado por mí. Nadie podía quitármelo. ¿Has sabido algo de papá?, preguntó Marta con cuidado. Negué con la cabeza. Después de aquella visita hace meses, no lo he vuelto a ver. Solo las transferencias puntuales. Nada más. Marta asintió. Él me escribió la semana pasada. Dice que está en terapia. Que está trabajando en sí mismo. Que espera algún día poder hablar contigo de nuevo. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Que eso depende de ti. Que yo no puedo forzar una reconciliación. Que si algún día sucede, tiene que ser genuina y en tus términos. Sonreí tomando su mano. Eres muy sabia para tus 23 años. Ella sonrió de vuelta. Tuve una buena maestra. Los días siguientes fueron de reflexión. Caminaba por el parque cada mañana. Saludaba a mis vecinos. Doña Daniela me invitaba a tomar café. Don José me enseñó a jugar dominó. Había construido una vida pequeña pero real. Una vida donde nadie me robaba. Donde nadie me mentía. Donde yo era dueña de cada decisión. Un sábado por la tarde, mientras regaba las plantas que había puesto en mi ventana, escuché un toque suave en la puerta. Abrí y encontré un sobre blanco en el suelo. Lo recogí. Tenía mi nombre escrito con la letra de Alberto. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que estos 8 meses pagando esa deuda fueron los más importantes de mi vida. Cada $500 que te envié fue un recordatorio de mi error. Cada transferencia fue una lección de humildad. Terminé de pagar la deuda económica, pero sé que la deuda moral nunca terminaré de pagarla. Diana y yo nos divorciamos. Ella se fue a vivir con su familia. Vendimos los muebles que compramos con tu dinero. Usé ese dinero para pagar parte de la terapia que ahora tomo cada semana. Estoy aprendiendo a ser mejor persona. No por ti, por mí. Porque no quiero volver a ser el hombre que traicionó a su madre. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que lo siento. Profundamente. Y que si algún día, en algunos años, sientes que puedes hablar conmigo, estaré aquí. Esperando. Con todo mi arrepentimiento y mi amor. Alberto. Doblé la carta lentamente. No lloré. Solo me senté en mi sofá y la sostuve entre mis manos. El perdón no vendría hoy. Tal vez no vendría en meses. Tal vez en años. O tal vez nunca vendría completamente. Pero por primera vez, sentí que tal vez, algún día, podría existir algo parecido a la paz entre nosotros. No la relación que teníamos antes. Esa estaba muerta. Pero quizás algo nuevo. Algo más honesto. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. No la tiré. Solo la guardé. Para cuando estuviera lista. Si es que algún día lo estaba. Miré alrededor de mi apartamento. Mi espacio. Mi refugio. Las paredes que pinté de color crema. Las cortinas que elegí. Los platos que compré. Todo era mío. Nadie podía entrar sin mi permiso. Nadie podía tomar nada sin mi consentimiento. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol de la tarde pintaba el parque de dorado. Los niños jugaban. Las parejas caminaban. La vida continuaba su curso normal. Y yo era parte de esa vida ahora. No como víctima. No como la vieja robada. Sino como Carmen Rosales. Una mujer de 71 años que había peleado por lo suyo y había ganado. Esa noche preparé una cena especial. Solo para mí. Pollo asado con papas. Ensalada fresca. Un vaso de jugo de naranja. Me senté en mi pequeña mesa y comí despacio, saboreando cada bocado. Comida que compré con mi dinero. Comida que preparé en mi cocina.
comida que nadie podía arrebatarme. Después lavé los platos y me senté en el sofá con una manta. Encendí la televisión, pero no le presté mucha atención. Estaba pensando en todo el camino recorrido. Desde aquel día terrible cuando vi a Alberto entregándole el sobre a Dayana, hasta este momento de quietud en mi propio espacio. Había sido un viaje doloroso. Había perdido cosas. Mi casa azul. La ilusión de una familia unida. La confianza ciega en mi hijo. Pero también había ganado cosas. Dignidad. Fortaleza. La certeza de que podía defenderme. El amor incondicional de mi nieta Marta. Nuevas amigas en Teresa y Marta del albergue. Vecinos amables. Una vida propia. Y lo más importante, me había ganado a mí misma. Había descubierto que Carmen Rosales no era solo la mamá de Alberto. Era una mujer completa. Con valor. Con derechos. Con voz. Apagué la televisión y me preparé para dormir. Me acosté en mi cama. Mi colchón. Mis sábanas. Mi almohada. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en más de un año, no sentí miedo. No sentí ansiedad. Solo sentí paz. Una paz ganada con esfuerzo. Una paz que nadie podía quitarme. Afuera, la ciudad dormía. Las luces se apagaban una por una. Y yo, en mi apartamento del tercer piso, en mi cama pequeña pero mía, me quedé dormida con una sonrisa suave en los labios. Había sobrevivido. Había peleado. Había ganado. Y ahora, finalmente, podía descansar. No como la vieja invisible que alguna vez me sentí, sino como la mujer fuerte que siempre había sido, pero que había olvidado por un tiempo. Carmen Rosales. 71 años. Superviviente. Vencedora. Libre. Y en ese sueño profundo, soñé con un jardín. No el jardín de mi casa azul donde las rosas nunca crecieron, sino un jardín nuevo, con flores que florecían brillantes y fuertes bajo el sol. Un jardín donde yo caminaba con la cabeza en alto. Un jardín que era completamente mío. Y nadie, absolutamente nadie, podía entrar sin mi invitación.